de túbulos contorneados principalmente. Ya en la médula externa, que van a predominar túbulos colectores, los segmentos gruesos de los túbulos proximales de los túbulos distales. Y también pueden verse, porque recuerden que van a estar las nefronas yuxtamedulares que van a tener un asa de L que es bastante, no es tan profunda como el caso, de las corticales, que no van a ser tan profundas como el caso de las asas de L de los glomérulos yuxtamedulares, los que están acá cercanos aquí a la médula externa. Y hacia la parte inferior que estamos viendo corte de túbulos gruesos que van a ser los conductos colectores y unos pequeños que son cortes de el asa de L, que son las porciones más delgadas de este sistema de túbulos renales. Vamos a aumentar la imagen. Ok, entonces miren, aquí estamos específicamente acá, ¿verdad? Se pueden guiar por acá, ¿verdad? Empezamos acá y ya prácticamente estamos en esta última imagen que está aquí abajito. ¿Por qué? Porque vamos a ver estas estructuras que están acá, ¿verdad? La estrella, que va a ser la que está central, vean qué bien. Toda esta estructura que está acá va a ser el corpúsculo renal. El corpúsculo renal, toda esta estructura redondeada, toda, completica. Aquí está uno y aquí está el pedazo de otro que se ve acá. Véanlo aquí en la miniatura, que están dos corpúsculos renales. ¿Cuáles son sus partes? Allí vamos a ver la pared, vean que está tapizada por un epitelio de tipo escamoso o plano, simple, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando pusimos esto? Es un ejemplo de un epitelio simple plano cuando veíamos las primeras clases de epitelio, las clasificaciones de los epitelios. Entonces, esta es la lámina parietal de la cápsula de Bowman. ¿Verdad? Si hay una parietal, tiene que haber una visceral. La visceral es esta que está recubriendo al manojo de capilares glomerulares, que es todo esto que está acá. El glomérulo propiamente va a ser esto, todos estos capilares que forman una maraña aquí de células, cuyas células más superficiales que emiten prolongaciones se van a llamar podocitos y constituyen la capa visceral de la cápsula de Bowman. Entre la capa parietal de la pared y la capa visceral que recubre el glomérulo va a haber un espacio que se llama el espacio urinario o espacio de Bowman. Este espacio va a tener un polo vascular que aquí no se ve muy bien, ¿verdad? Cuando veamos uno ya se lo pongo. Un polo vascular que es por donde penetra la arteriola aferente, se ramifica y forma los capilares glomerulares, que son de tipo fenestrado. ¿Qué implica eso? Recuerdan que los fenestrados iban a tener que poro o fenestra en el citoplasma, pero que en el caso del riñón, en otros lados van a tener diafragma, es decir, una película de tejido que lo recubría esos espacios. En el caso del riñón no, lo van a tener diafragma. Esa va a ser la diferencia con el resto de capilares de tipo fenestrado. Ok, entonces miren, cuando veamos esta estructura, entonces ¿cómo se llama? Corpúsculo renal, que va a tener la cápsula parietal, la cápsula visceral formada por unas células que se llaman podocitos, ¿verdad? Que en la parte teórica vamos a explicar mucho más, que son estas que se ven acá, que emiten como prolongaciones y están cubriendo acá. Vean que aquí hay un corte. Wow, este mouse me está engañando. Cortes transversales de los capilares, que ven en la pared y una luz. Y hay glóbulos rojos que están pasando por allí, ¿verdad? Entonces, estas son las células que se encuentran acá en el glomérulo. ¿Cuáles células van a ser? Si tenemos capilares, vamos a tener células endoteliales que forman la pared del capilar, que se observan aquí, que se observan acá. Aparte de eso, el capilar como tal, los podocitos los cubren a través de unas prolongaciones que se llaman pedicelos y van a formar unos espacios que se llaman las rendijas o ventanas de filtración, que ellas sí van a tener diafragmas que los cubren, y eso es importante porque cada elemento de esta barrera, que va a ser la barrera de filtración, va a permitir, ¿verdad?, que ciertos elementos, por ejemplo, las células, los glóbulos rojos, que son los más pequeños,
no la atraviesen, ¿verdad? En la orina no debe de haber glóbulos rojos, a menos que haya algún problema en toda la vía urinaria, por ejemplo, una infección. ¿Ya? Exacto, las cosas grandes no pasen. Y pueden pasar algunas, sí. Por ejemplo, aquellas que miden menos de 70 Dalton, es posible que la puedan atravesar. Por ejemplo, las albúminas, pudiera ser que se encuentren trazas de albúmina cuando uno se hace un examen de orina. Del resto, lo único que lo atraviesan son la glucosa, algunos aminoácidos, los electrolitos y principalmente el agua, ¿verdad? Aparte de eso, las sustancias tóxicas y muchos medicamentos que sí la pueden atravesar. Y es parte de su eliminación. Ok, entonces aparte del glomérulo, ¿verdad? Está el espacio urinario que se continúa con ¿quién? Con el túbulo contorneado proximal. Bien, vemos alrededor que hay varias cortes transversales, ¿verdad? De túbulo. Entonces, ya les dije que cuando vemos esto, ¿cuál va a ser la gran mayoría de túbulos proximales? ¿Se va a hacer una diferencia? Sí la hay, ¿verdad? En el aspecto anatómico, histológico. Vean acá, vean este tubo que está aquí, que está aquí abajito. Miren, células cúbicas, miren dónde tiene los núcleos, a nivel redondeado, son redondeados y a nivel basal, y vean que hacia la zona apical tienen muchas prolongaciones. Ellas tienen un borde en cepillo, se parecen aquí a las células absortivas intestinales, ¿verdad? Todo lo que tenga borde en cepillo son microvellosidades, sirve para eso, tanto para la absorción como para la excreción. Y allí es importante porque elementos, por ejemplo, como la glucosa, los aminoácidos, algunos electrolitos no se tienen que perder por la orina, ¿verdad? Se pueden pasar alguna que otra cosa y formar trazas, pero no elementos en abundancia. Ajá, entonces miren, en el caso del túbulo contorneado proximal, es más o menos redondeada, las células son cúbicas, ven dónde están los núcleos, más hacia la zona basal, redondeados, no son aplastados. Y vean la luz, vean que la luz, por las microvellosidades y el contenido, se dice que la luz es de menor tamaño y se le llama luz sucia. ¿Verdad? Miren esta luz, ¿verdad? Y miren la célula. Veámoslo aquí también. Miren acá, en esta grandiota que está aquí. Está grande. Igualmente, ¿verdad? Células cúbicas, núcleos redondeados centrales o basales y muchas microvellosidades y una luz que tiene muchos elementos. Por eso se le llama luz sucia. Ahora bien, si se fijan en esto que tenemos acá, vean este que está acá. O este también. Miren acá. No sé. Ok, miren acá. También son células cúbicas, pero ven que las células son de menor tamaño. Y miren los núcleos, ¿dónde están? Así como basales, no, están hacia la zona apical, incluso abultan. Y miren la luz, ¿cómo está? Miren la luz aquí, está limpia, ¿verdad? No hay muchos elementos y el tamaño suele ser mucho menor. Entonces, estos son túbulos de tipo, túbulos contorneados distales. Y esto que tenemos acá de mayor tamaño, con la célula, con los núcleos más hacia la parte central o basal y con la luz sucia, son los proximales, ¿verdad? Podemos ver aquí túbulos, otro tipo de túbulos. Aquí en esta lámina no, porque aquí hay, miren, aquí está otro que sería proximal. Este es proximal. Este es proximal. Ven que aquí se ve perfecto el ribete en cepillo. Y vean que la unión entre una y otra célula no está muy bien clara, muy bien separada. Y eso lo vamos a notar porque con las células del túbulo colector y de los túbulos rectos, gruesos rectos, tanto descendentes como ascendentes, sí vemos nítidos los bordes celulares, que en este caso no lo vemos tanto, ¿verdad? Entonces, la mayoría de estos túbulos son túbulos de qué tipo? Túbulos de tipo proximal. Vean este que está acá, una luz limpia, amplia, la célula cúbica, el núcleo que se acerca hacia la zona proximal, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, este es un túbulo de tipo a la zona apical. Este es un túbulo de tipo distal. Bien, entonces recordemos los elementos aquí. El corpúsculo renal con sus estructuras. En la parte central, el glomérulo con la capa visceral que forman los
los podocitos de la cápsula de la capa visceral de la cápsula de Bowman, que forman los podocitos, células endoteliales y unas células que no les nombré, que son estas que se ven acá, ¿verdad? De un núcleo que con un núcleo evidente y citoplasma pálido, que son las células mesangiales intraglomerulares, ¿verdad? Y se llaman así porque si hay una intra, vamos a ver que va a haber una afuera, que serían extraglomerulares. Ok, el espacio urinario o espacio de Bowman, y acá recubriendo la pared sería la cápsula, la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Ok, y aquí alrededor túbulos contorneados, principalmente proximales, estos que están acá, todos estos que están acá, y estos que están aquí abajito, que están bien, bien bonitos, bien claros, serían los distales. Ok, si tienen algo, ya les dije, me interrumpen inmediatamente. Ok, mire, esta imagen está demasiado descriptiva y es típica y es muy buena para ponerlo en los exámenes, ¿verdad? Me encanta porque se ve perfecta. Es como si te estuviera leyendo el libro y todo lo que el libro le dice está aquí, ¿verdad? Ok, entonces miren, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué zona del riñón? Como hay un glomérulo aquí, ¿verdad? Entonces estamos viendo que la corteza renal. Corteza. Recuérdense que en médula no, lo que hay es puro tubo, ¿verdad? No hay estas estructuras. Ok, entonces miren, vean que aquí está el corpúsculo renal. Aquí va a estar la hoja, vean que son células planas unidas unas con otras, un epitelio simple plano, que es la hoja parietal de la cápsula de Bowman, el espacio urinario, también se le llama espacio de Bowman, la hoja visceral, ve que aquí se ven perfectos los podocitos. Ah, se me va la broma. Los podocitos, que son estas que están cubriendo aquí a toda esta maraña que sería el glomérulo. Esta maraña de capilares unidas que vienen de dónde? De la arteria, arteriola aferente. ¿Ves? Y todas estas células con núcleos claros serían las células mesangiales intraglomerulares, ¿verdad? El mesangio intraglomerular, que es importante porque esas células sostienen a las células endoteliales y a los podocitos y ayudan a la limpieza de las membranas basales, que son importantes. Por ejemplo, en infecciones, en la diabetes, eso se engruesa, ¿verdad? Y si se engruesa esa malla de capilares, ¿qué va a pasar con la filtración? No se produce, ¿verdad? Y ocurre lo que se llama insuficiencia renal. Por eso es que estas células tienen un papel importante a este nivel. Ok, entonces en el glomérulo ya vemos los cortes que son, aquí se ven estos capilares tan perfectos, ¿verdad? Estos capilares que están aquí. Los cortes de los capilares con las células endoteliales, aquí están cubriendo los podocitos y hacia la parte central vemos estas células que son las células mesangiales intraglomerulares. Ok, aparte de eso ya les había hablado de que había esta estructura va a tener un polo vascular que es por donde entra la arteria, la arteriola aferente y sale la arteriola eferente. Recuerden eso de aferente y eferente, que donde quiera es lo mismo, esos dos términos. Y un polo que es el polo urinario, que en esta no se ve tanto, ¿verdad? Pero se ve que se comunica directamente con quién, con el túbulo contorneado proximal. Y aquí está, vean, un túbulo contorneado proximal que se ve demasiado bien. Una luz que casi ni se ve sucia, con células con sus núcleos redondeados, pero en la zona media o basal, ¿verdad? La luz sucia, ¿verdad? Entonces, la orina, después que se filtra aquí, el ultrafiltrado de la sangre pasa por acá, se filtra, lo que se filtra cae en el espacio urinario y después sigue por ¿dónde? Por el túbulo contorneado proximal. Y de allí siguen los elementos de la nefrona que ya los nombramos, ¿verdad? Ahora, este es el polo urinario y ahí de este lado vamos a tener el polo, esto que está acá, el polo vascular. ¿Por qué? Por aquí es donde van a entrar la arteriola aferente y sale la arteriola eferente. Ok, y los reconocemos porque están esas estructuras y aquí vemos, miren esto que está acá. Esto que está arriba, ¿qué túbulo contorneado sería?
Era, miren, unas paredes en células cúbicas con núcleos redondeados que se van más a la parte periférica de una luz limpia. Sería el túbulo contorneado distal. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Que vean que estas celulitas acá están como en empalizadas. Esto forma una estructura que se llama la mácula densa, que forma parte del aparato yuxtaglomerular, ¿verdad? Que tiene una gran importancia porque allí se van a producir ciertas sustancias, como por ejemplo la renina y otras sustancias que favorecen el mantenimiento de la circulación. Ok, entonces miren, vean que estas células que están acá son las células, cuando hablamos de estas que estaban acá, dijimos que eran las mesangiales intraglomerulares, dentro del glomérulo. Pero estas que están acá, vean que están entre los túbulos y las arteriolas, que se ven acá. Por lo tanto, estas son las células mesangiales intraglomerulares, que forman parte del aparato yuxtaglomerular. Nos faltaría una sola cosa, que sería, que aquí no se ve muy bien, ¿verdad? Que son las células yuxtaglomerulares, que cuando la veamos en otra lámina yo se las indico, ¿verdad? Pero aquí sí vemos dos. Vemos esto, que sería la mácula densa en el túbulo contorneado distal, y estas celulitas que están acá debajo, que son las células mesangiales extraglomerulares, están fuera del glomérulo. Ok, alrededor que estamos viendo lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Túbulos contorneados, cuya gran mayoría, por las características que dijimos, son de tipo proximales, vean. Células anchas con los núcleos basales y la luz bien sucia. Aquí casi ni se le ve luz a este túbulo que está acá. Ok. Y así vemos, hay unos cortes que son oblicuos, otros redondeados y otros longitudinales, que se ven en esta zona, rodeando aquí a toda esta estructura que sería el corpúsculo renal. Bien, entonces recuerden todo eso, el espacio, el polo urinario, el polo vascular. ¿Verdad? Y en este caso que se ve muy bien esta estructura, que es la mácula densa, que está acá. Pues vean que se ven perfectos los núcleos, y por eso se le llama densa, porque los núcleos están tan pegaditos que se colorean más y formaría una estructura. Ustedes recuerdan el estribo donde uno mete el pie cuando se monta en un caballo, en el estribo. Ajá, cuando vean el estribo, ya estamos viendo que la mácula densa, esto sería el polo vascular, y esta estructura acá sería el túbulo contorneado distal, que es donde está la mácula densa. Sigámosle. Ok, vean que esto es lo que observamos a nivel de la corteza. Ve principalmente glomérulos con túbulos contorneados, ¿verdad? Ahora, si estamos cerquita de un rayo medular, pudiéramos ver un túbulo colector, pero en esta corteza que le he mostrado no se observan, sino principalmente estos dos que hemos hablado. Bien, entonces miren, ya vamos a estar en la médula, ¿verdad? Recuerden que la médula tiene la médula externa, que tiene dos bandas. La banda externa, que es esta que está acá, está más coloreada, porque hay una gran cantidad de túbulos. Aquí sí podemos ver las zonas rectas de los túbulos más los túbulos conectores. Ya en la banda interna comenzamos a ver los túbulos colectores, y comenzamos a ver que los cortes de las ADN. Y ya aquí a este nivel de la interna, la médula interna, principalmente que son túbulos colectores, que en esta zona se llaman los túbulos colectores papilares o de Bellini, ¿verdad? Esta zona que está acá. Okay. Vamos a echar un aumento para ver esto. Ok, ya aquí lo vemos, ¿verdad? Entonces miren, vean acá, que aquí vemos algunos cortes de túbulos proximales y distales, y vemos esto que está aquí, ¿verdad? Los túbulos colectores que están acá, en esta zona. Vean que es distinto, las dos mucho más amplias, unas células que son cúbicas. Si le damos un aumentico le podemos dar. Y vemos acá, mira, estas estructuras que están redondeadas, vean que tienen una, dos o tres células. ¿Pudiera confundir con un capilar? Sí y no, porque recuerden que el capilar tiene
específicamente una sola célula endotelial. Y aquí vemos que son cortes que parecen capilares, pero tienen la luz bien limpia, no es sucia con glóbulos rojos. Y por otro lado, la pared tiene varias células endoteliales que son células planas. Entonces, todas estas cortes redondeados serían cortes de asa de Henle. Y lo que son longitudinales serían los cortes en esta zona de la banda interna, los cortes de los túbulos colectores, los túbulos o conductos colectores del riñón. Ok. Entonces, miren esta que está señalando esta flechita, ¿verdad? Me gustan todas esas flechitas porque me indican. Vean que es una luz y una pared demasiado delgada. Esto es lo que me está indicando, es que es un tubo, un corte pero longitudinal, en este caso de un asa de Henle. Aquí lo vemos la papila, ¿verdad? Y la mayoría de estos son puros túbulos colectores, porque estamos ya en la médula interna. El asterisco ya implica este espacio, que es el espacio que están los cálices, primero los menores y luego los mayores. Y todos estos túbulos son túbulos colectores que se llaman túbulos papilares porque ocupan esta zona, que es la papila de la pirámide, o túbulos de Bellini, que desembocan a nivel de la papila, y como hay muchas perforaciones, a esta zona de la papila se le llama zona pivosa. Y aquí ya podemos ir viendo, ¿verdad? Lo que continúa con con el transporte de la orina, ¿verdad? Porque ya aquí, ya esta es la parte final, con estos túbulos la depositan en este espacio. Y vean que aquí ya el epitelio cambia. Están viendo aquí el epitelio, esta estructura que está acá. Este epitelio que está acá ya es distinto, ¿verdad? Vemos que es un epitelio que se ve de mayor grosor y un epitelio que forma parte del urotelio que reviste las vías urinarias, del cual lo conocemos más o menos porque hemos visto la vejiga, ¿verdad? Cuando vimos la vejiga, vimos el urotelio, que lo vamos a volver a repasar ahorita. Ok, entonces aquí tenemos ya la zona de la papila en donde vemos principalmente túbulos colectores. Los túbulos colectores, el epitelio, cuando ellos se forman en la zona de la corteza, en la zona de la corteza, ya que desembocan allí las nefronas de tipo subcapsular o superficiales, va a ser un epitelio que es cúbico. Posteriormente, él va aumentando y llega a ser un poco cilíndrico ya en esta parte final, que está aquí. Ok, eso es con el riñón, ¿verdad? Entonces recordemos que dependiendo de la zona que estamos viendo, podemos ver ciertas estructuras. Y recuérdense, si usted ve un glomérulo, tenga la total certeza de que está viendo es que la corteza renal, ¿verdad? La corteza renal, si ve un glomérulo. Si no, tiene que ubicarse en qué zona está. Si en la médula externa o en la médula interna, dependiendo del túbulo que predomine, y sobre todo con los túbulos colectores, que son los de mayor calibre, los más gruesitos, que terminan en la parte de la papila renal. Ok, entonces, luego que la orina, ¿verdad?, sale de los túbulos colectores, de los túbulos papilares o de los túbulos de Bellini, cae en un espacio que el primer espacio va a ser los cálices menores, que son unos espacios en forma de copa que abren unos espacios mayores, que son los cálices mayores, unos espacios de mucho mayor tamaño. Estos cálices mayores se abren un espacio mayor que se llama la pelvis renal, que es la zona proximal que continúa ¿con quién? Con el uréter, ¿verdad? Que es la estructura que vamos a ver allí. Entonces, desde los cálices menores, mayores, la pelvis renal, el uréter y la vejiga, hasta allí vamos a tener que el epitelio de transición o el urotelio, que lo tenemos acá, ¿verdad? El urotelio, que ya sabemos que tiene una celulita estrella, que ya la conocemos. Ok, cuando hacemos el corte del uréter, vean la luz del uréter, que tiene muchos pliegues, ¿verdad? No es una luz limpia, ¿verdad? Tiene muchos pliegues, aquí está la luz. Luego va a tener que una mucosa
con un epitelio que va a ser el urotelio y una lámina propia. Por fuera va a tener una capa muscular que la disposición es distinta a lo que vimos en el tubo digestivo, ¿verdad? Por ejemplo, en el esófago. Distinta en el sentido de que la capa interna va a ser de tipo longitudinal y la capa externa va a ser circular, que es contrario a lo que vimos en el tubo digestivo, ¿verdad? Entonces, eso es miocitos lisos, ¿verdad? Ok, y por fuera de eso vamos a tener adventicia, principalmente adventicia. La única que se escapa de tener un poquito de serosa va a ser la vejiga. Ok, entonces esta es la estructura histológica, ¿verdad? Por fuera, la adventicia. Después acá, la capa muscular con sus dos segmentos. El segmento externo que va a ser de tipo circular y el segmento interno que va a ser longitudinal. Después viene la mucosa, el epitelio, que es el urotelio, la lámina propia y aquí en el centro la luz de esta estructura que se llaman los uréteres, que miden entre 30 y 25 centímetros. Aquí la vemos en mayor aumento, ¿verdad? Aquí está la luz, vean que tiene pliegues, se parece un poco al esófago en ese aspecto. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? El esófago, ¿qué epitelio tiene? Un epitelio plano estratificado sin queratina, y esto que tiene urotelio, epitelio de transición, epitelio polimorfo, recibe todos esos nombres, ¿verdad? Que es totalmente diferente a aquello. Y el esófago va a tener algo que no tiene esto, glándulas, ¿verdad? Aquí no hay glándulas de ningún tipo, en el uréter, precisamente. Ok, entonces parte del uréter. Aquí está la luz. Después vemos que el epitelio, que es el urotelio, epitelio polimorfo. Después tejido conjuntivo laxo, que va a ser la lámina propia. Y después tenemos las dos capas musculares. Vean que son como trozos de los haces de los músculos lisos. ¿Por qué? Porque el sentido es longitudinal. La capa interna es sentido longitudinal. En cambio que la capa externa va a ser de tipo circular. Por eso es que se ve totalmente distinta. Y por fuera tenemos esto, que es tejido conjuntivo, que es la adventicia. Ok, vamos a hacer un aumento de que esto que está acá. Ya todo esto es fácil porque esto lo conocemos, ¿verdad? Aquí está el epitelio que se llama urotelio, ¿verdad? Y ya vamos a ver cómo se llama así. Tejido conjuntivo laxo, que es la lámina propia, ¿verdad? Aquí está la mucosa constituida por estos dos elementos, la lámina propia más el epitelio. Después tenemos las dos capas de músculo, la capa interna, el músculo interno que va a ser de tipo, vean cómo son los cortes, formando haces. ¿Por qué? Porque el sentido es longitudinal, es un tubo y el músculo, el interno lo cubre a lo largo. En cambio, que el externo, miren cómo está, es circular. Y por fuera que tenemos la adventicia, tejido conjuntivo. Ok, eso es todo. No hay más nada. Vamos a acordar del urotelio, que eso sí lo vamos a ver acá. Ok, ¿qué características tiene el urotelio? Recuerden, ¿cuál es la citotipia del epitelio polimorfo o el urotelio? Las células de la capa superficial, que se van a llamar las células umbrelíferas. ¿Te recuerdan las células de Dogiel? Umbrelíferas, células en paraguas, células en cúpula, en domo, son estas que están acá. Las capas más superficiales son estas células que son grandes, que van a tener como una protrusión hacia la luz, ¿verdad? Que van a tener generalmente un núcleo, pero hay unas que son binucleadas, como esta que tiene dos núcleos. ¿La están viendo acá? Ok, y hacia la parte inferior ellas pueden emitir una prolongación que atraviesa las células de la capa media hasta las células de la capa basal, una prolongación de citoplasma cubierto de su membrana. Estas células son las células de Dogiel. Ok, el urotelio es un epitelio que tiene varias capas. Y dependiendo de la zona, aumenta el número de capas. Por ejemplo, a los cálices menores y cálices mayores y la pelvis, no pasa de 3 o 4 capas. En cambio, que ya en el uréter y principalmente en la vejiga puede tener hasta 8 o 10 capas de células, que se dividen, ¿verdad? Las que están descansando sobre la membrana basal, que son estas que están aquí, que son cúbicas, que son las células basales, que son las células regenerativas. Es decir,
Ellas se dividen para dar origen al resto de las células que se vayan perdiendo por apoptosis o por algún problema fisiopatológico. Luego tenemos las capas de las células, las capas medias, que son poligonales. Y por último, las células de la capa de las células umbrilíferas, ¿verdad? O células de 2 o células en cúpula. Ok. Eso lo observamos, ¿verdad? Cuando la estructura está vacía, ¿verdad? Aquí está la luz, ¿verdad? Pero si hay circulando orina, ¿qué va a pasar con la pared? La pared se adelgaza. Y cuando se adelgaza, este epitelio te cambia, ¿verdad? Ya no va a tener, no se le van a observar, no es que no la tenga, sí la tiene, pero como las células se unen unas con otras porque la pared se distiende, ¿verdad? Se estira, entonces ya no va a tener esta cantidad de capas, sino 3, máximo 4 capas de células y la forma de la célula cambia, ok. Debajo de esto vemos tejido conjuntivo y aquí abajo empieza la capa muscular. Bien, vamos con lo último que es la vejiga urinaria. Ok. ¿Qué vamos a ver allí? Vean la luz, que es bastante amplia, también tiene algunos pliegues y tenemos que distinguirla dependiendo de su estado funcional. En este caso vamos a ver primero la vejiga relajada. Es decir, la vejiga que no tiene contenido de orina en la luz. ¿Verdad? Es decir, la pared está en estado de reposo. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver allí? Las capas que vimos ahorita ya con el uréter, está lo mismo, ¿verdad? La mucosa con el epitelio y el urotelio, la lámina propia y las capas musculares. Acá se le añade una tercera capa, ¿verdad? Entonces va a ser la interna, longitudinal, la media circular y otra externa longitudinal. Eso en los libros clásicos dicen esas 3 capas, pero en los últimos libros dicen que es una maraña de músculo liso, pero que actúa coordinadamente y que no se pueden distinguir esas 3 capas. Pero los libros clásicos sí, siguen manteniendo sus criterios. Ok, y por fuera de eso que vamos a tener adventicia, pero, ¿verdad? Sobre todo en el caso del hombre y un poquito menos en la mujer, porque arriba de esta vejiga, ¿quién va a descansar? El cuerpo del útero, ¿verdad? Va a quedar una porción de la cara anterior de la vejiga cubierta por serosa peritoneal, sobre todo en el hombre, ¿verdad? En la mujer un pedazo más pequeño, ¿por qué? Porque va a tener encima de ella el cuerpo del útero. Bien, vamos a aumentar la imagen. Aquí vemos la luz, los pliegues que se forman y vean que aquí ya se comienzan a ver las típicas celulitas ombrelíferas. Se llaman ombrelíferas por umbrella, ¿verdad? Umbrella es sombrilla en inglés. Entonces, hay unos libros que son exquisitos y la llaman así. Y yo que me copio de ellos. Ok, entonces tenemos el epitelio de transición, que se ven todas las capas en el caso de la vejiga que está vacía.